Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenísimo. Muy agradecido de estar acá juntos en este espacio. Vamos a intentar hacer con vuelo rasante un recuento histórico de cuáles han sido los elementos que han intervenido para la creación, el modo de creación de los sistemas de salud en Europa. ¿Y por qué en Europa? Siempre mirando a Europa. Porque se ha importado todo eso en la creación del Estado-Nación en la Argentina alrededor del año 1880. Bueno, ahí arrancamos con el Power. La próxima, por favor. Ahí está. Nos ubicamos en Europa. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Cualquier cosa me interrumpen, pero la idea es no demorar mucho en esto. Europa, siglo XVIII. Proceso de moralización. Esto tiene que ver con una estrategia de sumisión de las poblaciones peligrosas, entre paréntesis podemos decir, por ejemplo, las personas privadas de libertad, delincuencias, y las clases trabajadoras. Era un modo de someter a estas poblaciones a través del tratamiento moral. Obviamente porque se sabía que era más fácil influir sobre una persona encerrada en un espacio cerrado. Ustedes saben lo que son las instituciones totales, como los hospitales y las cárceles, lugares donde toda la vida de la persona transcurre allí adentro. En los espacios cerrados se controlaban las reacciones de estas personas, entonces era obviamente el contexto ideal para moralizar. El tratamiento moral es el principio de un proceso de domesticación de las clases trabajadoras. Pasamos a la próxima. Bueno, en este contexto surgen las prácticas de salud o medicina. Es necesario aclarar que nosotros no estamos contra los médicos, por si alguno es médico, que no se malinterprete, sino contra la posición médico-hegemónica, que hace del saber médico como una posición de autoritarismo sobre las otras ciencias. En este contexto surge las prácticas de salud como herramienta de control social. Los hospitales generales, o sea, los que atendían todas las patologías, empiezan a decaer en número y en estructura y surgen en su lugar los hospitales especializados, lo que hoy conocemos como el tercer nivel de atención. Próxima, por favor. La próxima también, te vamos a tener así, Pablo. Bueno, sujeto universal, esto es importante. ¿Qué era lo que regía el ideal de esa época? Esto está tomado del pensamiento de un filósofo prusiano, Immanuel Kant, ¿no? Con el principio categórico, el imperativo categórico, que era como un mandamiento autónomo que guiaba el comportamiento de los hombres hacia un ideal. Qué se hacía bien y cómo se hacía el bien, y qué era lo que estaba mal. O sea, este pensamiento era autónomo de toda religión o ideología. Ahora vamos a ver por qué es tan importante. Porque regía el pensamiento de la época. Desde este principio, de este imperativo categórico, empiezan obviamente a surgir la diferencia entre lo normal y anormal. Lo anormal obviamente hay que corregirlo. ¿De qué manera? Con el tratamiento moralizador. La medicina avanza para saber saber cada vez más acerca de los cuerpos y poder así discriminar qué es lo anormal. Surge el sistema de registro de los pacientes, identificar de qué enferma la gente, conocerla, aislarla y así curarla. La próxima, por favor. Bueno, familias y hospitales, una dupla terrible en esa época. ¿Por qué? Porque eran dos aspectos complementarios para el control social. ¿En qué sentido? En que el cuerpo del sujeto pasa a ser un elemento a controlar, desde estos ideales de vida, fuerza, salud, limpieza, siempre avalado por el médico y su saber científico. La próxima, por favor. Bueno, la infancia y la familia empezaron a ser elementos y espacios de interés para funcionarios de estados, filántropos y moralistas sobre todo. En el siglo XIX vamos a ver que este interés crece. ¿Por qué? Porque los lazos familiares favorecen la salud pública. ¿De qué manera? Y bueno, se empezó a trabajar y se empezó a pensar y se empezó a implementar la familia como un recurso para evitar que los hombres se entreguen a la vida licenciosa, por decirlo así, y participen de motines, revueltas, digamos, para decirlo en criollos, para que no se perviertan y se derrochen la vida en prostitución y en consumiendo alcohol y haciendo quilombo social, que era lo que no se quería. Por eso la familia era una especie de elemento organizador
para los hombres. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos que decir que el médico triunfa sobre la medicina popular de las ancianas, los chamanes, todo esto que era prácticas de salud alternativas. Y bueno, ¿por qué? Porque estaba, bueno, ahí la foto quedó un poco arriba, estaba el aval científico, moral, en la persona del médico, y una alianza muy fuerte que hace con las mujeres. Que la mujer, recuerden, está en la familia con un rol fundamental. Era quien le iba a armar al hombre una especie de conciencia moral y lo iba a mantener, bueno, en matrimonio, en la familia, adentro. Se ríen acá, hay cosas que parecen que no. Acá, bueno. Acá empezó, en el rol que le dieron a la mujer, que también era madre educadora, porque también se esperaba de ella que sea una maestra, donde aplicar ese saber a sus alumnos. Pasamos a la siguiente. La medicalización de la sociedad. Bueno, antecedentes hubo muchísimos en relación en la antigüedad acerca de cómo se encerraban grupos humanos enfermos para ser tratados y curados. Así todo, la medicina tuvo su expansión social cuando el capitalismo ya estaba instituido. Lo que no se preguntaba nadie era la producción capitalista, cuánto enferma a las poblaciones. Eso todavía no se decía mucho. El Estado moderno, que surge con funciones como la economía, la guerra y la justicia, suma otra función, que es el control de la salud de la población. Fíjense el detalle. La sociedad empieza a ser nombrada como cuerpo social. Esto no es inocente, vamos a retenerlo. El cuerpo social va a ser blanco del poder y la medicina una estrategia que va a ir con ese poder hacia ese cuerpo social. La siguiente, por favor. Bueno, llegamos al punto interesante. Recordemos, ubiquémonos, proceso de industrialización en Europa. ¿Por qué el cuerpo era tan importante? Porque estaba asociado a la producción. Entonces, ¿por qué curar a las poblaciones? Porque ¿por amor? No era por amor que se hacía esto. Se controlaba la salud de las poblaciones para que generen mayor productividad, la fuerza productiva del trabajo. Entonces, ¿cómo evitar que la gente con potencial de producir enferme y muera antes de ser explotada lo máximo posible? En un sistema que consideraba el trabajo como una fuerza a ejercer para producir y generar capital. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ir un poquito a lo que pasaba en Alemania porque es importante. Después vamos a ver cómo todo esto se reflejó en la creación del Estado-Nación en la Argentina. No es al azar lo que se produjo en nuestro país. La política que se implementaba en Alemania en el siglo XVIII tenía que ver con el aumento de la producción, porque había que bancar la guerra. ¿Cómo hacemos para bancar la guerra y la conflictividad interna? Bueno, creando mayor cantidad de ingresos a través de la producción. Entonces Alemania empieza a prestar atención en la salud de sus poblaciones. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá surge el concepto de las estadísticas de natalidad, mortalidad, y entre estos dos parámetros pensaban el trazo que tenía que ver con la calidad sanitaria de la gente. La salud y el bienestar físico de la población serán objetivo central del Estado, del poder político, dijimos. Porque aumentar el nivel de vida de todo el cuerpo social generaba productividad, además de controlar a las clases trabajadoras y más vulnerables, a los pobres, y aislarlos para proteger a los ricos, a las clases acomodadas, del contagio de las epidemias que se producían en el sector donde habitaban las clases más vulnerables. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pasamos a la otra. La Policía Médica del Estado alemán era, imagínense, un cuerpo médico que evaluaba de qué enfermaba la gente, dónde y cómo, para tener todavía un sistema de control, relevar de qué enferma la gente en las poblaciones enteras. Era un organismo del Estado dedicado a esto. Pasamos a la siguiente. La medicina urbana. Les pido que presten atención de esto, con esta filmina, porque vamos a después hacer un contrapunto con lo que pasó en nuestro país. Fíjense, nace en Francia después de la Revolución. ¿La necesidad cuál era? Organizar las sociedades y las ciudades sanitariamente en torno a las industrias nacientes. O sea, ¿qué hacemos con el hacinamiento? La pregunta que se hacía, ¿no?, que me la hago yo.
decía, ¿qué se hacía con toda esta cantidad de gente que migraba hacia las fábricas nacientes y que generaban, bueno, epidemias, contagios, hacinamiento? La medicina urbana lo que viene es a tratar de controlar y organizar esto. Insistimos, no era por amor, era para que esas poblaciones trabajadoras, esa fuerza, se pueda exprimir al máximo, se pueda explotar, que la gente no muera de algo que se puede evitar. Pensemos que acá estaba el taylorismo con su ergonomía y todo esto de calcular cómo producir mejor, más y mejor, a través de los recursos humanos, cómo cuidarlos, pero siempre a favor de producir el capital. Surge el temor y la angustia a las grandes ciudades, porque por eso digo que presten atención, que es algo que pasaba en nuestro país también. Las poblaciones conseguían trabajo, digamos, migraban, pero lo que no conseguían era un lugar donde vivir. Entonces caían estos hacinamientos y estos focos infecciosos con epidemias, con contagios. Los cementerios de pobres, piensen que no estaba regulado como hoy en día espacialmente. Eran cadáveres que se tiraban unos sobre otros. Pasamos a la siguiente. Bueno, obviamente aparece medicina de los pobres, ¿no? ¿Por qué aparece esto? Porque empezaron a haber revueltas y el Estado empieza a tomar consideración de la fuerza política y la capacidad de rebelarse al sistema que tenían las grandes masas, descontentas. Estos disturbios también eran producto de la pérdida de los empleos que pasaban a manos de empresas, acá como el servicio postal y de cargas. Y bueno, una epidemia de cólera terrible que fue en el año 1832. De todo esto pasamos a la próxima. Medicina de los pobres, sale la ley de pobres. Patética. ¿De qué manera? Fíjense. Se divide las ciudades en dos. Una para pobres y otras para ricos, en función del peligro sanitario. Uno dice, no cambió mucho el mundo. Entonces el pobre empieza a quedar, fíjense cómo, de una manera asociado a un peligro sanitario que había que controlar. Por eso Recoleta está en su... Ajá. ¿Cómo? Perdón. El local de Recoleta acá es un gran orgullo para los Recoletas. Ajá. Bueno, está muy bien. Totalmente. La salud del pobre otra vez. Digo pobre no es porque me gusta decir pobre, es como se lo denominaba en ese momento. Digamos, el Banco Mundial hoy en día impulsa políticas de salud que también son muy parecidas. Hablan de la pobreza, del indigente, de llevar adelante digamos, políticas públicas de salud focalizadas. Lo que hacen en general es lo mismo que se hacía en este tiempo, desagregar esas clases de un conjunto social. Pensar que los pobres necesitan un sistema de salud independiente, un shock, ¿no? Como dicen, políticas de shock. Eso en general siempre es engañoso y lo que muestra es que se hace algo especialmente para un sector que se desagrega. Se protege siempre a la población privilegiada de las epidemias y esto moviliza vacunaciones, control de las epidemias, identificación de lugares insalubres. Todo para proteger también a las clases más acomodadas. Vamos a la siguiente. Bueno, los tres objetivos se logran y están enlazados. ¿Cuál era? Controlar a los pobres, en el sentido sanitario del término, para que la producción se siga manteniendo a un nivel y al mismo tiempo cuidar a las clases más pudientes del peligro del contagio de toda esta gente, ¿no? Que mientras más lejos mejor, cosa que sigue ocurriendo. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora nos vamos a ubicar en nuestro país. Estamos ubicados en el siglo XIX, más precisamente en los años 1880, con la inmigración, gran afluencia de inmigrantes que están en esta imagen. Lo que yo quise tratar de mostrar ahí es como es la diferencia, ¿no? La innegable diferencia que había entre todos los que han venido de diferentes países. Teníamos una diversidad de lenguas, religiones, hábitos distintos a los conocidos acá en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que se tuvo que hacer? Tuvo que inventar refundar Buenos Aires imaginariamente. Cuando digo imaginariamente, ¿por qué imaginariamente? Porque en lo real la diferencia existía, no éramos iguales. Entonces había que apelar a algo imaginario que era como una especie de ropaje que todos nos íbamos a poner para unirnos bajo ciertos lemas. Obviamente, ¿cuáles eran esos lemas? Ahora vamos a ver. La estrategia era convertir esa diversidad de culturas en algo homogéneo. Y vamos a ir a pensar lo que era el ser argentino, el ser nacional. La siguiente, Pablo. La raza argentina.
y se gestaba obviamente de los ideales morales de la época. Lecturas que los intelectuales argentinos hacían de la aristocracia anglosajona y francesa. Se importaba de Europa todo esto que recién hicimos como una especie de reconto abuelo de pájaro. Este ideal kantiano del ser ideal, ¿no? De la moral, de la ética, del hacer el bien. Inevitablemente esto entraba en colisión con los valores autóctonos de la gente, de la América profunda, de los hijos de la tierra, del gaucho, del indio. La cuenta no daba en cero. Por más que se intente proponer algo que nos haga identificar a todos, la diferencia estaba. ¿Cómo se intentó armar este tejido social homogéneo? Bueno, mediante la creación de hábitos. Pasamos a la siguiente. Acá está, raza argentina, era un horizonte a lograr desde el modelo de la aristocracia anglosajona, un ser que implicaba respetar a la patria, la familia, ser limpio, aplicado, trabajador, decente, respetar la palabra, bla, 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 todo lo que más o menos conocemos. Seguimos. Obviamente las élites argentinas siempre estuvieron en el poder. La aristocracia siempre estuvo en el poder. ¿Por qué decimos esto? Porque la república, acá como dice, era un principio formal, no real. Digamos, se proclamaban titulares que eran muy para la tribuna, ¿no? De igualdad, que todos teníamos derechos y que compartíamos los mismos espacios, pero en realidad los deberes estaban restringidos a las élites. Surge la cuestión social, que es un eufemismo de la época para nombrar el conflicto social. Esto que decíamos, el descontento de las masas que quedaban afuera de todo este ser argentino, de toda esta culturalización, este intento de entramado social homogéneo importado. Pasamos a la siguiente. Algo había que hacer con la cuestión social. ¿Cómo domesticamos la conflictividad social? Se preguntaban en esa época. En la construcción del Estado-Nación en Argentina, finales del siglo XIX, las prácticas de salud, la medicina, empieza a tener un rol fundamental en esto. El médico y su prestigio intervinieron en el diseño de políticas públicas. ¿De qué manera? Vamos a la siguiente. Fíjense. ¿En qué intervenía la mirada de la medicina hegemónica? Recuerden, no estamos contra los médicos, estamos contra cierta posición hegemónica que se ha construido en el tiempo. Tratamiento de la sífilis, higiene del conventillo, la currícula escolar, qué se enseñaba y qué no. Hábitos de higiene, la vida higiénica que se le enseñaba a las madres, cómo quienes iban a transmitir. La organización de las salidas y de entradas a la ciudad, los mataderos. Y fíjense, avanzaba más. Condiciones de vida y trabajo en las fábricas, aptitudes del obrero para ser admitido o no, tratamiento a las personas privadas, o sea, los presos, y el diseño urbano en general. A la siguiente, por favor. La doble moral. Esto viene de esa época y se mantiene. Van a encontrar cierta actualidad en esto. Concepto de degeneración. O sea, acá aparece también este discurso. Por ejemplo, en el espacio urbano, las plazas eran nombradas como espacios de intercambio, donde los hombres libres y de diversidad cultural se encontraban a saludarse y bla, 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 bla. Cuando aparecía un sujeto con alguna enfermedad visible, que gustaba de tomar algunos vinos, como dice ahí, y se enojaba y protestaba o puteaba a alguno, le mandaban a la policía porque era una amenaza de degeneración a la raza argentina, ¿se entiende? Bien. Por supuesto. Yo vivo en Villa Pueyrredón y en la Comuna 12 del Frente para la Victoria, de la Cámpora, hizo una feria en la plaza que está en Habana y Algerich. Y la verdad que era hermoso. Una feria de diseños, había juego para niños, payasos, estaba colmada la plaza, aparte el día era muy lindo. Yo llevé a mi nieta al mediodía y cuando volví a ir a la tarde, la policía metropolitana y el número 147, creo que es del gobierno, puso una faja clausura a los juegos de los niños por estar la cámpora ahí, la verdad. Bueno, estamos en la actualidad siempre. Después vamos a abrir un espacio para que intercambiemos experiencias, ¿no? Agradecemos mucho esta participación. Vamos a pasar a la próxima, después vamos a tratar de dar un espacio para que cuenten los que
lo que han pensado al respecto, porque esto tiene una actualidad enorme. Bueno, ahí vamos a la próxima. Fíjense, reglamentación del Departamento Nacional de Higiene, 1909. Los padres, antes de la concepción, tienen que ser de una constitución corpórea y moral lo suficientemente normal para dar origen a hijos perfectamente sanos. Uno parece que está hablando del Tercer Reich. Y bueno, eran cuestiones que se importaban, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahí, necesitamos un dedo que haga pling. Ahí está. Bueno, inmigración, migración. Los inmigrantes que se incorporaron a la vida porteña, o sea, los que vinieron primeros en el 1880, pudieron fusionarse con este ideal de sujeto, ¿no? Del ser argentino. El ideal de la higiene, la familia, el trabajo, el estudio y la jerarquía. Eran ideales que las élites inspiraban y que, bueno, ser pobre pero honrado, pobre pero limpio, son frases que hoy en día tienen una actualidad enorme también. De ahí surgen, o sea, estos inmigrantes que llegaron primero pudieron fusionarse a este nuevo ropaje cultural y progresar. Pasamos a la siguiente. ¿Pero qué pasó? La vieja y conocida clase media. Ahí lo dice Arturo con el ceño fruncido señalando. ¿Por qué pasó? Estos nuevos sectores medios, formados por estos inmigrantes que llegaron en principio, se incluyeron muy bien a este modelo a seguir. Progresaron. Pero empezaron a diferenciarse y a desconfiar de los migrantes, digamos, de las migraciones que llegaron a partir de la década del 30, con el segundo proceso de industrialización en el país. Empezaron a mirarlo con cierto aire de superioridad, ¿no? Y a considerarlos como no aptos para sus patrones culturales, porque no se habían desarrollado lo suficientemente bien. Algo que sigue ocurriendo hoy en día. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno. Buenos Aires se esconde bajo sus aires de igualitarismo y todas estas proclamas un oscuro racismo que desprecia. Los cabecitas negras, ¿quiénes eran? Estos hombres y mujeres mezcla de indio y español que llegaban de las provincias norteñas cuando el segundo proceso de industrialización por sustitución de importaciones requirió mano de obra. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de la medicina urbana? Poblaciones que llegaban al país, que llegaban a las fábricas, pero no tenían dónde vivir. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué aparecen? Las villas miserias. Y empiezan a ser consideradas un peligro, un nuevo temor que acechaba este cuerpo social impoluto que las élites argentinas habían como compartido con la inmigración inicial del año 1880. Estas villas miserias empezaban a ser como espacios que había que... amenazas, básicamente, a la integridad. Pasamos a la siguiente, que ya estamos en la recta final. Todos unidos triunfaremos. ¿Qué pasó acá? 1946. El peronismo expresó en cierto modo la necesidad de curar este cuerpo social, este quiebre que había entre los desplazados y los que habían podido acomodarse y habían tenido algún tipo de desarrollo social. El peronismo empieza a reconciliar viejos y nuevos antagonistas, como dice ahí, y obviamente adaptando a las posibilidades, ricas posibilidades del mundo de posguerra. Surge la Constitución sancionada en 1949. Perón decía algo que me parece que es interesantísimo, es muy simple, que él decía que la Constitución no tiene que ser un artículo de museo. ¿Qué quiere decir? Que hay que usarla, que había que usarla. Pasamos a la siguiente. La Constitución inspirada en principios de justicia social, porque se sancionaban los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad, el derecho a la cultura, a la salud y a la educación. Ahí tenemos los libros con las portadas de época. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es muy importante porque en este momento y bajo la gestión de Juan Perón, las poblaciones empiezan a tener un derecho a interpelar a este Estado, a demandar su presencia en torno ¿qué? A las necesidades básicas. Por ejemplo, empieza a pensarse este ideal de cuerpo social contenedor, de estas diferencias irreconciliables, que por más que se digan proclamas para la tribuna, la igualdad y la fraternidad y que todos gozamos de la ciudad porque todos vivimos en la ciudad, no era así. El peronismo empieza a reparar ese tejido social que estaba fragmentado. A la siguiente, por favor. ¿Con qué se identificaban?
las poblaciones justamente con el ejercicio de los derechos fundamentales: el trabajo, la salud y la educación. Parecen tres aspectos distintos, pero vamos a ver desde nuestra posición que la salud tiene que ver con el trabajo y con la educación, con el saber que las poblaciones se pueden, digamos, cómo la sociedad se puede apropiar de un saber para no enfermarse. Básicamente tiene que ver con eso. Estos tres derechos están garantizados por este Estado. Y no solo discursivamente como antes. Acá hay planes materiales completos, programas y proyectos y políticas públicas de salud. Pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos ahí una imagen de Ramón Carrillo, sanitarista argentino que ha trabajado muchísimo desde una posición muy distinta a todo esto que venimos hablando. La salud y la educación acá se toma como un medio para llenar ese vacío que había de lo social. Esa cuestión social, la conflictividad social, empieza a sanarse por el ejercicio de estos derechos. Pasamos a la siguiente. Hablemos un poquito del doctor Ramón Carrillo porque vamos a entender el contraste de su posición. Se dedica a atacar las causas. Ahora vamos a dejar en suspenso. Recuerden esto de las causas. ¿Por qué las causas? Es lo que hoy conocemos como determinantes sociales de la salud. O pensamos que la enfermedad tiene que ver con un agente externo biológico que nos enferma, o además podemos empezar a pensar que la enfermedad tiene una causa social, que tiene que ver con dónde vive esa persona, dónde trabaja, qué come, qué respira. Desde su posición en el poder público, sé que era un poder que él tenía a su alcance, privilegia lo social sobre el lucro individual. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos? Fabricamos fármacos para venderlos y curar a esa persona diciéndole que usted se enfermó de una bacteria que está en el ambiente, que vino desde afuera y lo atacó, o invertimos en mejor calidad de vida para que la gente no se enferme. Ustedes saben que $1 que se invierte en prevención y promoción de la salud son $9 que se ahorran en tratamiento. Acá nos metemos con la corporación médico-farmacéutica, que es otro capítulo aparte. Fue el primer ministro de Salud Pública que tuvo Argentina. Bueno, hizo avances enormes en el mejoramiento en cuestiones básicas como la alta tasa de mortalidad infantil que había y la tuberculosis. Normas sanitarias incorporadas en la sociedad argentina, campañas masivas de vacunación, certificado para la escuela y para realizar trámites. Fíjense qué actualidad hoy con la asignación universal por hijo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ya estamos en el final. Él decía que las enfermedades deben interesarnos porque afectan a la comunidad y porque estudiándolas vamos a las causas, cuya detección muchas veces trasciende lo diagnosticable en el paciente individual. Hay pues que sustituir la medicina de la enfermedad por la medicina de la salud. Cloacas, agua, suelo, sedentarismo, alcoholismo, vivienda. ¿Se entiende? Pasamos a la siguiente. Acá tenemos el tren de desarrollo social y sanitario. Lamentablemente hoy juntando mugre y humedad en la estación Santos Lugares, que funcionó durante los últimos 10 años en la gestión de Néstor y Cristina. Tuvo su nombre, hoy le han cambiado el nombre, aunque no funciona, se llama Tren 1 y Tren 2. Pero bueno, acá tenemos, la creatividad siempre ha sido el rasgo. Pasamos a la siguiente. Terminamos. Bueno, esta es la primera parte. Ahora le damos la palabra al compañero Agustín, que va a seguir